Puedes incluso creer que tu vida espiritual depende solo de ir a la iglesia o de separar un tiempo para orar. Pero, ¿y si te dijera que el Espíritu Santo quiere participar hasta en tu ida al mercado, en la conversación con tu hijo, en la hora en que preparas el almuerzo o revisas un correo electrónico? La mayoría de las personas ignoran esto, y es precisamente por eso que viven cansadas, confundidas y espiritualmente vacías. Lo que muchos cristianos aún no han entendido es que el Espíritu Santo no es solo una fuerza poderosa del cielo. Él es tu compañero de rutina. Sí, rutina. Él está en los detalles que usualmente llamas comunes. En este video descubrirás cómo vivir una vida llena del Espíritu todos los días, no solo en cultos o momentos especiales, sino en el silencio de la mañana, en las tareas simples, en las decisiones difíciles, en las conversaciones delicadas e incluso en los pensamientos que no compartes con nadie. Además, entenderás por qué sin Él hasta las buenas intenciones fallan, y con Él hasta los días más caóticos se vuelven llenos de propósito, paz y fortaleza interior. Si buscas más claridad, más ligereza y más dirección en tu día a día, este contenido es para ti. Ahora es el momento de salir de lo superficial y sumergirte en una vida espiritual verdadera, esa que comienza dentro y se desborda hacia afuera. Así que ya deja tu like y suscríbete al canal, porque estás a punto de ver lo que realmente significa andar con el Espíritu Santo en tu vida cotidiana. ¿Quién es el Espíritu Santo y por qué está con nosotros? Hay una presencia sagrada real que camina con quien cree, aunque muchos aún no comprendan plenamente quién es. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta ni un símbolo de fe, sino una persona divina tan real como el Padre y el Hijo. Jesús dijo: «Y yo pediré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». Juan 14:16. Este otro que prometió es el Espíritu Santo, un amigo presente, un consejero, alguien que no solo aparece en los cultos, sino que desea estar en cada detalle de tu vida. En tiempos de confusión espiritual y búsqueda de dirección, el Espíritu Santo permanece como aquel que da claridad en medio de la neblina. No fue enviado solo para momentos de adoración o ocasiones especiales. Está ahí cuando estás lavando los platos, en el tráfico, en esa reunión difícil de trabajo o mientras tomas decisiones importantes sobre tu familia. Está ahí cuando nadie más está. La promesa de Jesús fue clara: el Espíritu estaría con nosotros para siempre. Esto incluye ahora mismo, mientras lees este texto. El Espíritu Santo es Dios actuando dentro de ti. Muchos piensan que Él se manifiesta solo a través de dones extraordinarios o experiencias místicas, pero la verdad es que Él actúa principalmente en el silencio del alma, en la conciencia inquieta que llama al arrepentimiento, en la paz que brota aún en medio del caos y en la certeza interior de que Dios está cerca. Su actuación es tan profunda que moldea el carácter, renueva la mente y transforma incluso los sentimientos más escondidos. Es curioso cómo mucha gente pasa años en la fe sin desarrollar una relación personal con el Espíritu, tal vez porque han oído que Él es misterioso o difícil de entender. Pero la Biblia muestra que Él habla, guía, intercede y se entristece. Es decir, Él siente, responde y se comunica. Y como cualquier relación, esta también necesita ser cultivada. Cuando reconoces quién es, comienzas a buscarlo no solo en momentos de oración formal, sino en todo lo que vives. Por ejemplo, al despertar, en lugar de coger el celular inmediatamente, ¿qué tal respirar profundo y decir: Espíritu Santo, guía mi día? Al enfrentar una decisión difícil, pide su dirección antes de escuchar cualquier opinión humana. No es religiosidad, es relación, un intercambio real entre tú y el propio Dios que habita en ti. Esto transforma la manera en que lidias con el mundo a tu alrededor. Es imposible vivir la plenitud de la fe cristiana sin el Espíritu.
Él es el puente que conecta el cielo con la tierra, el sello de nuestra salvación, el consolador en nuestros momentos de debilidad y el fuego que enciende nuestra fe. Sin Él, la vida espiritual se vuelve seca, mecánica y desprovista de pasión. Con Él, todo gana color, propósito y profundidad. Él nos fue dado no por mérito, sino por amor, un regalo divino que habita en vasijas de barro como nosotros. Si este espíritu es real, personal y activo, entonces tiene todo el sentido que Él habite en nosotros, tal como Jesús prometió. Pero esto nos lleva a un detalle esencial. ¿Cuándo exactamente se cumplió esta promesa y qué pasó en ese momento que cambió todo para siempre? El Espíritu que habita en nosotros, la promesa cumplida. Hubo un momento decisivo en la historia de la fe cristiana en que todo cambió. Antes de eso, el Espíritu Santo venía sobre personas específicas, en tiempos específicos, para misiones específicas, como sucedió con David, Elías o Moisés. Pero después de la resurrección de Jesús, una promesa antigua fue finalmente cumplida de forma irreversible. En Hechos 2, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió como fuego sobre todos los que creían. Ya no era algo para pocos elegidos, sino un regalo para todos los hijos de Dios. A partir de ese momento, el Espíritu comenzó a habitar permanentemente en cada persona que cree en Jesús. No más como una visita ocasional, sino como una presencia constante dentro del corazón. Promesa de Joel registrada en el Antiguo Testamento. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28 se materializó de manera poderosa aquel día y continúa cumpliéndose hasta hoy en cada conversión verdadera. Lo que era símbolo se volvió realidad. El impacto de esto es demasiado profundo para ser ignorado. Cuando el Espíritu comenzó a habitar dentro de los creyentes, algo en el mundo espiritual se reorganizó. El templo de piedras perdió su centralidad y el cuerpo del hombre pasó a ser el nuevo santuario. Pablo explica esto claramente en 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros? No es metáfora, es literal. Dios escogió morar dentro de ti. Imagina lo que esto significa en el día a día. Cada paso que das no lo das solo. Cada pensamiento, cada oración, cada lágrima es compartida con el Espíritu que habita en ti. Él conoce tus intenciones incluso antes de que puedas verbalizarlas. Y es por eso que muchas veces cuando todo se derrumba, todavía sientes paz, porque el Espíritu está allí habitando, sosteniendo y guiando, aunque no lo percibas de forma visible. Quizás por eso, tantos cristianos redescubren su fe al comprender esta realidad. No se trata de esforzarse para buscar a un Dios distante, sino de permitir que el Dios que ya habita en ti tenga libertad para actuar. En lugar de intentar atraer al Espíritu con gestos religiosos, la invitación es reconocer que Él ya está ahí, listo para transformar hasta los detalles más pequeños de tu rutina. Este entendimiento cambia cómo oras, cómo hablas y hasta cómo te comportas en momentos de silencio. En situaciones prácticas, esto puede manifestarse de forma simple y poderosa. Un joven universitario que ora antes de un examen difícil y siente paz. Una madre que está a punto de explotar de cansancio, pero recibe una paciencia que sabe que no viene de ella. Un trabajador que en medio de un ambiente pesado siente que solo necesita respirar y recordar: Él está conmigo. No son solo sentimientos, son manifestaciones concretas de la presencia del Espíritu habitando allí. Y si este Espíritu habita en nosotros de forma tan profunda, entonces tiene sentido preguntarse: ¿ya hemos notado cómo Él actúa hasta en las situaciones más comunes? Y si es así, ¿cómo sería nuestra vida si empezáramos a reconocer esta acción en los detalles cotidianos? La presencia invisible que transforma las rutinas. El Espíritu Santo no espera ocasiones especiales para manifestarse.
No se limita a los cultos dominicales, conferencias o momentos místicos. Está allí en el silencio de la mañana, mientras te cepillas los dientes aún somnoliento. Está en el camino al trabajo, mientras piensas en la lista de tareas. Está presente mientras haces el almuerzo, intercambias mensajes o enfrentas un problema simple del día. Su presencia es invisible, sí, pero nunca inactiva y lo más extraordinario es darse cuenta de que esta presencia transforma lo que era común en algo lleno de propósito. La vida, al fin y al cabo, está hecha de repeticiones, rutinas, compromisos, tareas que parecen demasiado pequeñas para ser espirituales. Pero cuando el Espíritu habita en alguien, da un nuevo significado incluso a las acciones más simples. Cuidar la casa puede convertirse en un acto de amor divino. Ayudar a alguien en la calle puede ser una respuesta a la dirección del Espíritu. Hasta la manera en que organizas tu agenda puede ser un reflejo de la paz que Él genera. Eso es andar con Dios, no solo en grandes decisiones, sino en lo común de cada día. Piensa, por ejemplo, en esa sensación repentina de hacer algo diferente a lo planeado. Llamar a alguien, tomar otro camino, dar una pausa antes de decir algo impensado. A veces pensamos que son intuiciones o ideas sueltas, pero muchas veces es el Espíritu actuando de forma sutil. Él es discreto pero firme, no impone pero inspira. Y si estás atento, empezarás a ver que Él ha estado actuando todo el tiempo entre líneas en tu rutina. Mucha gente espera grandes señales para creer que Dios está presente, pero la madurez espiritual comienza cuando empezamos a reconocer lo extraordinario en lo ordinario, cuando vemos que Dios está en las pequeñas decisiones, en las actitudes tras bambalinas, en la gentileza que ofrecemos cuando nadie ve. El Espíritu nos transforma primero en esos lugares. Es allí, en el silencio tras bastidores, donde Él moldea el corazón. ¿Quieres un ejercicio simple? Al despertar, antes de tocar el celular, di en voz baja: «Buenos días, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer juntos hoy?». Esto cambia el tono de tu día. Empiezas a vivir en asociación con Él. Notarás oportunidades que antes ignorabas. Quizás sea un elogio sincero que nunca diste o una pausa intencional antes de reaccionar con ira. Cuando el Espíritu guía hasta tu respiración, lo común se vuelve santo. Muchos cristianos descuidan esta presencia porque creen que la fe solo se vive en momentos de oración intensa o estudio bíblico. Pero la fe más fuerte es aquella que desborda en el cotidiano. Es cuando el Espíritu se manifiesta en la forma en que tratas a un cajero del supermercado, en cómo manejas los errores de tus hijos o en la paciencia con ese colega difícil del trabajo. El brillo de quien camina con Dios comienza en esos detalles que el mundo suele ignorar. Y si Él está en cada rutina, en cada paso aparentemente simple, entonces también podemos confiar en Él, en las decisiones que tomamos a lo largo del camino. Al fin y al cabo, si el Espíritu está ahí en las pequeñas elecciones, ¿por qué no estaría también en las grandes? Pero, ¿cómo saber qué hacer? ¿Cómo confiar en que Él nos dirige de verdad? El Espíritu Santo como consejero personal. Hay momentos en que todas las voces externas se callan. Lo que necesitas es un consejo que venga de alguien que realmente conoce tu corazón. Es en este punto donde el Espíritu Santo se revela como el consejero más íntimo y fiel. En Isaías 30:21 está escrito: «Cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán detrás de ti una palabra que diga: este es el camino, andad por él». Esto no es poesía simbólica, es dirección práctica. El Espíritu habla y habla claramente. Él conoce no solo el futuro, sino también los rincones más escondidos de tu alma. A diferencia de cualquier otro consejero, Él no depende de lo que le cuentas. Él ya sabe. Eso cambia todo. Mientras los amigos pueden ofrecer buenas ideas basadas en lo que les dices, el Espíritu aconseja basado en lo que nadie ve. Él sondea intenciones,
conoce tus dolores no verbalizados y ofrece respuestas que no siempre entenderás en el momento, pero que con el tiempo se revelan perfectas. A veces percibirás ese consejo a través de una palabra leída en la Biblia que parece hecha a medida para tu situación. Otras veces vendrá como una convicción interior que no te deja en paz hasta que tomes la actitud correcta. En momentos cruciales de la vida, esa voz del Espíritu puede ser la diferencia entre una caída y una victoria. Esa decisión sobre una relación, un cambio de ciudad, una inversión. Si es tomada en oración, puede recibir el sello de la dirección del cielo. Un ejemplo real: imagina a alguien frente a una oferta de trabajo tentadora, pero que exigiría comprometer tiempo con la familia o la comunión con Dios. El Espíritu puede tocar el corazón de esa persona con una inquietud que no tiene sentido a los ojos humanos, pero que apunta a un propósito mayor. Es en ese tipo de detalle donde Él actúa, no siempre por el camino más fácil, pero siempre por el más alineado al plan de Dios. Y no te equivoques, el Espíritu también confronta. El buen consejero no solo dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír. Él te alertará cuando tus pasos se alejen del propósito, interrumpirá pensamientos destructivos, te recordará lo que Jesús enseñó en Juan 16:1. Jesús dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es una promesa de orientación continua, no de momentos puntuales. Muchas personas viven preguntándose qué quiere Dios de ellas, pero ignoran al consejero que ya fue enviado. A veces la respuesta que buscas no vendrá en un trueno o en una profecía grandiosa, sino en ese momento en que silencias, respiras profundo y percibes que hay una voz suave que dice: no hagas eso ahora, o llama a esa persona, o incluso: espera. Esta es la dirección del Espíritu, simple pero profunda. Y si Él habla, guía y aconseja de manera tan constante, tal vez el próximo paso sea aprender a reconocer su voz en medio de tantas otras, porque no siempre el problema es la ausencia de dirección. A veces es la falta de sensibilidad para escuchar lo que ya está siendo dicho. Sensibilidad a la voz del Espíritu, aprendiendo a escuchar. Mucha gente pregunta: ¿cómo sé que es Dios hablándome? La verdad es que el Espíritu Santo habla, pero no siempre de la manera que esperamos. Él no grita, susurra, y en una generación acostumbrada al ruido constante, notificaciones, opiniones, presiones, aprender a escuchar se ha vuelto un desafío espiritual urgente. El problema nunca fue la ausencia de la voz de Dios, sino el exceso de distracciones que nos impide oírla con claridad. Y aquí entra algo fundamental. La sensibilidad espiritual es algo que se cultiva. La voz del Espíritu es como una frecuencia específica en la radio. Siempre está transmitiendo, pero solo la escucha quien está sintonizado. Y esa sintonía exige silencio, atención y una disposición interior para obedecer antes incluso de entender. Él no habla solo para impresionarte, habla para transformarte. Por eso, desarrollar sensibilidad a esa voz no es solo un ejercicio de escucha, sino de rendición. A medida que te entregas, comienzas a reconocer con más nitidez aquello que antes parecía solo una vaga intuición. Un camino práctico para esto es el hábito de la soledad, solitude. No la confundas con la soledad, solidão. Es tomar momentos del día para estar en silencio delante de Dios, sin distracciones. Puede ser 5 minutos al inicio de la mañana, o durante el almuerzo, o antes de dormir. En esos momentos, en lugar de solo hablar, detente a escuchar. Abre la Biblia y deja que ella hable contigo. Medita en un versículo, pregunta: Espíritu Santo, ¿qué quieres mostrarme hoy? Parece simple, y lo es, pero también es poderoso. Otra señal de la voz del Espíritu es que trae paz, incluso cuando el contenido confronta. Si hay agitación, confusión o miedo paralizante, desconfía. El Espíritu puede incomodar, pero nunca desestabiliza.
Su voz no genera pánico, sino arrepentimiento, dirección y seguridad. En Juan 10:27 Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Oír no es solo captar, es seguir, confiar, obedecer. Con el tiempo, comienzas a percibir patrones, esa sensación de que algo no está bien, aunque todos digan lo contrario. El recuerdo repentino de una palabra bíblica en medio de una conversación, la certeza interior de que necesitas perdonar a alguien o desistir de un plan. Todo esto puede ser el Espíritu hablando. El secreto está en no ignorar los pequeños empujones, porque en verdad son invitaciones a la transformación. Quien desarrolla sensibilidad a la voz del Espíritu comienza a vivir con más propósito. Las decisiones se vuelven más seguras, las relaciones más saludables e incluso las caídas se enfrentan con madurez. Esto no significa que todo será fácil, sino que todo será acompañado por una dirección interior innegable. No es magia, es relación. Y cuanto más te acercas, más entiendes señales y la importancia de escuchar. ¿Y qué decir de la paz que trae esa voz cuando todo alrededor parece en guerra? ¿Será posible experimentar esa serenidad incluso en medio del caos? Paz que sobrepasa todo entendimiento, el fruto del Espíritu en el caos diario. Hay días en que todo parece derrumbarse, malas noticias, problemas en casa, presiones en el trabajo, preocupaciones por dinero, salud, hijos. Y aun en medio de todo eso, es posible experimentar una paz que nadie puede explicar. No es ausencia de problemas, es la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Gálatas 5:22 nos enseña que la paz es fruto del Espíritu, y Filipenses 4:7 habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y la mente. Esa paz no es lógica, es espiritual. Es común imaginar que la paz viene cuando todo está resuelto, pero el Espíritu opera diferente. Él planta paz incluso antes de que la solución llegue. Esto cambia la forma en que enfrentamos la vida. Mientras el mundo espera que los vientos se calmen para respirar profundo, quien camina con el Espíritu aprende a respirar profundo incluso con la tormenta ocurriendo. Esa paz no es una fuga de la realidad, es una presencia que acompaña, consuela, afirma los pies en la tierra y hace que el corazón descanse, aunque la mente aún tenga preguntas. Una persona llena del Espíritu puede estar en el mismo ambiente estresante que cualquier otra, pero carga una atmósfera diferente. La paz se convierte en un lenguaje silencioso que contagia a quienes están alrededor. Puede ser la madre que aguanta firme ante un hijo enfermo, el padre que no pierde la esperanza aún desempleado, la mujer que sigue adorando aún después de una gran pérdida. El Espíritu produce una firmeza interna que no depende de lo que los ojos ven. Esa paz se manifiesta en las reacciones. En lugar de gritar, oras. En lugar de quejarte, entregas. En lugar de actuar por impulso, esperas. Esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que es fruto de un corazón cultivado por el Espíritu. Y como cualquier fruto necesita tiempo, cuidado y perseverancia. Cuanto más te alimentas de la palabra, más esa paz crece, y crece de manera silenciosa, sin alarde, pero firme como una raíz profunda. ¿Quieres traer esa paz a tu día? Comienza con actitudes simples. En lugar de empezar el día con las redes sociales, comienza con un salmo. En vez de quejarte del tráfico, pon una alabanza suave y respira profundo. Di: Espíritu Santo, gobierna mis pensamientos. Si una discusión amenaza con sacarte de tu eje, aléjate por un minuto, ora en silencio y permite que Él te calme por dentro. Esto no es debilidad, es dominio espiritual. Es justamente esa paz la que muchas veces toca a quienes están a tu alrededor sin que digas una palabra. Las personas perciben que hay algo diferente. Pareces tranquilo incluso con todo lo que está sucediendo. ¿Cómo lo logras? Y sabes que no eres tú, es Él, la paz del Espíritu.
No se impone, invade con dulzura, toma la mano con firmeza y camina contigo hasta que pase el huracán. Y cuando esa paz se instala, algo aún más raro florece, la alegría. No esa pasajera que depende de circunstancias, sino una alegría que nace desde dentro y sobrevive incluso en los días más oscuros. Alegría sobrenatural en medio de las luchas. La alegría, según los estándares del mundo, es casi siempre consecuencia de que todo va bien, cuando las cuentas están pagadas, cuando los sueños se realizan. Ahí sí se permite sonreír, pero la alegría que produce el Espíritu Santo no obedece esa lógica. Nace en otro lugar, no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Gálatas 5:22 lista la alegría como fruto del Espíritu, y eso lo cambia todo, porque incluso en el llanto, ella permanece, incluso en el duelo, resiste, incluso en el cansancio, late. Esa alegría no es euforia, no es optimismo barato, no es fingir que todo está bien. Es profunda, muchas veces silenciosa, pero está ahí. Es cuando en medio del dolor, el corazón aún encuentra motivos para agradecer. Cuando en medio de la pérdida, el alma se aferra a la esperanza. Cuando, aunque sin tener todas las respuestas, la persona aún dice, Dios es bueno. Eso es sobrenatural. Eso es el Espíritu en acción. Es Él quien sostiene la llama encendida, incluso cuando el viento sopla fuerte. Hay personas que enfrentan tormentas intensas y aún así pueden sonreír de verdad, no para esconder el dolor, sino para revelar la fe. Es la abuela que ora aún con dolores en el cuerpo. Es el joven que evangeliza mientras trata una enfermedad. Es el padre de familia que canta alabanzas mientras busca empleo. Esa alegría tiene raíces en el cielo, no nace de las circunstancias. Nace de la certeza de que Dios está en control, aun cuando todo parece fuera de lugar. Un ejemplo práctico es cuando estás en un momento difícil, pero en lugar de sumergirte en la autocompasión, recuerdas una promesa de Dios y te aferras a ella como ancla. Oras y sientes ese alivio que no viene de ningún lugar humano. O cuando decides sonreírle a alguien aún en medio del dolor y de repente te sientes más fuerte. Esa alegría se alimenta de decisiones. Florece cuando escogemos mirar a Dios en lugar de solo al problema. Y más aún, esa alegría es contagiosa. Quien camina con el Espíritu irradia ligereza. Las personas disfrutan estar cerca, no porque la vida de esa persona sea perfecta, sino porque lleva una esperanza viva. Es como si estuviera conectada a una fuente secreta, y de hecho lo está. Juan 7:38 dice, ríos de agua viva fluirán del interior. Esa agua es alegría que no se seca, no falla, no engaña, y quien la experimenta nunca más acepta vivir en el desierto. Pero vale la pena recordar que esa alegría necesita ser protegida. Hay voces que intentan apagarla, críticas, comparaciones, envidia, expectativas frustradas. Por eso, caminar con el Espíritu también es aprender a guardar esa alegría en el corazón, es rechazar vivir según emociones inestables y elegir todos los días confiar. No es fácil, pero es posible y es glorioso. Y cuando esa alegría comienza a moldear tu mirada hacia el mundo, también empieza a tocar tus relaciones, porque el Espíritu no trabaja solo en tu interior, empieza a desbordarse en la forma en que tratas a quienes te rodean. El Espíritu Santo en la convivencia con los demás. Es fácil ser amable cuando estás solo, difícil es mantener la mansedumbre cuando alguien te pisa el callo. La verdadera prueba de madurez espiritual sucede en las relaciones. Familia, matrimonio, amistades, compañeros de trabajo, hasta con extraños en la calle. Y es justamente allí donde el Espíritu Santo más desea manifestarse, en cómo tratas al otro. Gálatas 5:22 habla de frutos como mansedumbre, paciencia, bondad y dominio propio. Y esos frutos no aparecen en el vacío, se revelan en las relaciones del día a día. El Espíritu actúa como un afinador de comportamiento.
Toca suavemente esa palabra áspera que ibas a soltar, esa rabia que ibas a explotar, esa actitud egoísta que ni siquiera percibiste. Corrige la ruta antes de que el daño ocurra. Cuando alguien camina con el Espíritu, es perceptible. La manera de hablar cambia, la mirada cambia, la forma de escuchar cambia. Empiezas a tener más empatía, a pensar 2 veces antes de juzgar, a considerar el dolor del otro. Quien está lleno del Espíritu aprende a tener paciencia con quien aún está en proceso. No trata al hermano débil con superioridad, sino con compasión. Romanos 15:1 dice: nosotros que somos fuertes debemos soportar las debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso es fruto del Espíritu, porque es el ego el que quiere vengarse, corregir, gritar, pero es el Espíritu quien enseña a amar, soportar, cuidar. Esa transformación se nota en los detalles, en el tono de voz, en la disposición para escuchar, en el perdón que viene antes de la disculpa. Y cuando hablamos de convivencia, necesitamos tocar algo: delicada convivencia familiar. El hogar es muchas veces el campo de mayor tensión emocional y también el lugar donde el espíritu más desea actuar. Él fortalece al marido para amar con sacrificio, como Cristo amó a la iglesia. Enseña a la esposa a edificar con sabiduría, como dice Proverbios. Da gracia a los padres para no irritar a los hijos y sabiduría a los hijos para honrar a los padres. La vida en el espíritu comienza en casa. Ejemplo, al sentir que una conversación va a degenerar en una pelea, ora en silencio y di: Espíritu Santo, detén mi lengua. Entonces, escucha con calma, respira. Si es necesario, pide un tiempo. Ese autocontrol es un don de Dios y cuanto más lo ejercitas, más espacio gana el espíritu. En el trabajo, ante injusticias o provocaciones, pide mansedumbre. En nuestro tránsito, en la fila, en las redes sociales, cada momento es una oportunidad para dejar que el espíritu florezca. Y cuando cometas un error, porque todos cometemos errores, pide perdón y vuelve a empezar. El Espíritu Santo no solo capacita, sino que también restaura. Él no desiste de quien está luchando para ser mejor. Acompaña cada intento de amar más, perdonar más, comprender más. Y cada pequeña victoria en las relaciones es señal de que el Espíritu sí está actuando en ti. Y es justamente ese Espíritu quien también nos ayuda cuando la tentación llama a la puerta, porque convivir con otros es un desafío, pero resistir al mal que intenta alejarnos de Dios exige aún más fuerza interior, el poder para resistir la tentación diariamente. La tentación no avisa cuándo va a llegar, aparece de repente disfrazada de oportunidad, placer, desahogo o necesidad. Puede venir como un pensamiento suelto, una propuesta tentadora, un clic inocente, una reacción impulsiva. Y es en ese campo de batalla invisible donde el Espíritu Santo se vuelve esencial. Gálatas 5:16 es directo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una promesa de victoria, pero también un llamado a la elección constante de vivir guiados por Él. La fuerza para resistir no viene de la fuerza de voluntad, viene del Espíritu. Solo el ser humano es débil. Basta una palabra maldita, un momento de carencia, una ira no resuelta y listo, el error ocurre. Pero cuando alguien anda en sintonía con el Espíritu, algo cambia por dentro. El deseo de agradar a Dios comienza a hablar más fuerte que la voluntad de satisfacerse en el momento. No es magia, es transformación continua, profunda y práctica. Y ese poder se manifiesta en acciones concretas, como por ejemplo cambiar de tema cuando la conversación se vuelve chisme, apagar la pantalla cuando el contenido comienza a corromperte, elegir el silencio cuando todo dentro de ti quiere reaccionar, salir del ambiente antes de que el pecado te abrace, no porque tú eres fuerte, porque el Espíritu que está dentro de ti te alerta, te fortalece,
te guía. Romanos 8:13 explica: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es la lucha diaria y el Espíritu vence contigo. Otro punto importante: el Espíritu no solo impide la caída, también levanta cuando la caída ocurre, porque sí, habrá fallas. Pero Él no acusa, convence, no señala con el dedo, extiende la mano. Nos muestra dónde erramos, nos llama al arrepentimiento y nos recuerda la gracia que siempre está disponible. Así se construye una resistencia duradera, reconociendo debilidades, pero caminando con quien nos fortalece. Prácticamente, esto puede vivirse con actitudes simples. Comienza el día pidiendo: Espíritu Santo, líbrame del mal. Memoriza versículos que te ayuden a resistir en momentos críticos. Ten a alguien de confianza con quien puedas compartir tus luchas. El Espíritu también actúa a través de la comunión. Y al final del día, revisa tus acciones, dónde el Espíritu te ayudó a vencer, dónde caíste y necesitas de Él para recomenzar. Con el tiempo la tentación sigue viniendo, pero tú reaccionas diferente. La voz del Espíritu se vuelve más clara, la conciencia más sensible, el corazón más firme, y aquello que antes te dominaba pasa a ser dominado. Eso es liberación real, sostenida día tras día por una fuerza que no es tuya, sino que habita en ti. Y cuando esa resistencia comienza a fortalecerse, algo también sucede en la mente. Pensamientos, creencias, deseos e intenciones van siendo renovados. El Espíritu comienza a transformar no solo las acciones, sino su origen, la propia mente, el Espíritu Santo y la renovación de la mente. La verdadera transformación no comienza por las manos ni por los pies, comienza por la mente. Todo lo que hacemos nace primero en los pensamientos. Por eso la palabra de Dios enfatiza tanto la renovación de la mente como clave para una vida nueva. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quien conduce esa renovación es el Espíritu Santo. Él entra en el lugar más íntimo del ser humano y va reposicionando pensamientos, rompiendo patrones y reconstruyendo la verdad. Piensa en la mente como un jardín. Si no la cuidas, crecen las malas hierbas. Si plantas mal, cosecharás lo que no sirve. El Espíritu Santo es como un jardinero que arranca las malas hierbas, mentiras que creíste, traumas que moldearon tus pensamientos, palabras que te hirieron y se volvieron creencias limitantes. Él limpia, abona y planta nuevas verdades. Poco a poco, aquello que parecía natural, como pensar siempre en lo peor, juzgar a los demás o condenarte por todo, va siendo reemplazado por pensamientos saludables, bíblicos y liberadores. Esa renovación ocurre cuando te expones a la presencia del Espíritu, lees la Biblia con el corazón abierto, meditas en versículos, oras con sinceridad y silencio para escuchar. A medida que esa relación crece, comienzas a notar que reaccionas diferente. Esa crítica que antes te desestabilizaba, ahora te hace reflexionar sin perder la paz. La ansiedad que te consumía, ahora da lugar a la confianza. Las comparaciones que te hacían daño, ahora son vencidas por una identidad firmada en Dios. Un ejemplo práctico: imagina a alguien que por años escuchó que no era capaz. Eso creó una mente marcada por el miedo al fracaso. Pero al caminar con el Espíritu, esa persona comienza a interiorizar verdades bíblicas como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y poco a poco, el miedo va siendo vencido. Empieza a posicionarse de forma diferente en el trabajo, en los estudios, en las relaciones. Ese cambio no es artificial, es el Espíritu renovando la mente. El Espíritu también ayuda a identificar pensamientos peligrosos desde el inicio. A veces, una idea mala comienza pequeña como una semilla, pero si se alimenta crece y se transforma en actitud.
el espíritu alerta, no vayas por ese camino. Es esa sensación de incomodidad al pensar algo negativo o el recuerdo súbito de un versículo que confronta ese pensamiento erróneo. Ese discernimiento es fruto de la mente renovada y llena de la palabra, y ese proceso es continuo. La mente humana es como una esponja, absorbe lo que consume. Por eso, quien camina con el Espíritu necesita estar atento a lo que escucha, a lo que ve, a lo que alimenta el alma, la música que oye, los contenidos que consume, las conversaciones que mantiene. Todo eso influye en tus pensamientos, y el Espíritu está listo para ayudar a hacer mejores elecciones cada día. Y cuando la mente está renovada, hasta la forma de relacionarse con Dios cambia, incluso hasta la manera de orar se transforma. Porque quien piensa como el cielo, ora como quien confía, y no solo como quien repite palabras. La oración guiada por el Espíritu no siempre es fácil. Hay días en que las palabras se bloquean, la mente se dispersa y el corazón parece lejos de Dios. A veces, el dolor es tan grande que no se puede hablar. En otras, la confusión es tanta que ni sabemos por qué pedir. Pero es justamente en esos momentos que el Espíritu Santo se manifiesta de forma más íntima. Romanos 8:26 nos recuerda, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, Él ora con nosotros, por nosotros, a través de nosotros. La oración no es un ritual mecánico ni un discurso bien elaborado. Es un encuentro con Dios, y quien nos lleva a ese encuentro es el Espíritu. Él prepara el corazón, alinea los pensamientos, corrige las intenciones. A medida que aprendes a orar con Él, la oración se vuelve menos sobre pedir cosas y más sobre alinearse con el cielo. Comienzas a notar que algunas oraciones son modificadas mientras oras. Aquello que antes parecía urgente pierde fuerza ante la presencia que te envuelve. Orar en el Espíritu es entrar en una conversación en la que Él conduce. Puede ser en palabras, en silencio, en lágrimas o incluso en cánticos. A veces el Espíritu trae a la mente personas para interceder, muestra actitudes a corregir o inspira oraciones que jamás hubieras pensado por ti mismo. Esto es real, es práctico, es diario. La oración se vuelve viva, dinámica y poderosa. Ya no es un monólogo, sino un diálogo en el que la respuesta comienza incluso antes de terminar la frase. Un ejemplo claro de esto es cuando vas a orar por una situación y de repente sientes que debes perdonar a alguien, pedir perdón o tomar una actitud práctica. Eso es el Espíritu guiándote en la oración para llevarte a la transformación. Él te muestra la raíz del problema mientras pensabas que solo lidiabas con los frutos. Y cuando llega esa conciencia, no solo oras, decides actuar, cambiar, reconciliar. También hay momentos en que la oración guiada por el Espíritu lleva a la intercesión por causas mayores. Personas que ni conoces, situaciones que solo viste en las noticias, iglesias perseguidas, familias en crisis. El Espíritu amplía tu visión, quita tu foco solo de tus pedidos y te coloca en el centro de la misión de Dios. Él te usa como canal, como puente entre la necesidad y el cielo. Esto es privilegio y responsabilidad. Y cuando oras con el Espíritu, la fe se fortalece porque sientes que no estás solo. Hay una paz que envuelve, una seguridad que crece, una certeza de que algo se está moviendo en el mundo espiritual. Puede que no veas nada suceder en el momento, pero dentro de ti algo cambia. Tu perspectiva cambia, tu mente se calma, tu corazón se alinea. Eso ya es milagro. Y si Él nos guía incluso en las oraciones, ciertamente también nos capacita para percibir lo que está detrás de las situaciones, porque además de hablar con Dios, el Espíritu también nos da discernimiento para lidiar con el mundo a nuestro alrededor. Discernimiento espiritual en el día a día. No todo es lo que parece.
Algunas situaciones, personas o decisiones tienen apariencia de bien, pero esconden trampas sutiles. Y ahí entra una de las habilidades más preciosas que el Espíritu Santo ofrece: el discernimiento espiritual. No estamos hablando de juicio humano o desconfianza exagerada, sino de la capacidad de percibir lo que está detrás de las apariencias. Primera de Corintios 2:14 dice que las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Esto significa que hay cosas que solo el Espíritu puede hacernos ver. Discernir es saber cuándo decir sí o no, incluso cuando todo parece favorable. Es sentir ese malestar en el pecho ante una propuesta, aparentemente bueno. Es darse cuenta de que detrás de un elogio hay manipulación, o que detrás de un silencio hay una petición de ayuda. El Espíritu Santo actúa como un sensor dentro de nosotros, revelando intenciones ocultas, mostrando la verdadera naturaleza de las situaciones. Él nos libra de trampas, nos alerta sobre alianzas peligrosas y nos ayuda a tomar decisiones sabias. Esa sensibilidad puede salvar a alguien de grandes perjuicios. Por ejemplo, una persona a punto de entrar en una sociedad comercial, pero que siente algo extraño aunque todo parezca correcto en el papel, o alguien iniciando una relación, pero que percibe una incomodidad constante. En oración, eso es el Espíritu hablando, e ignorar esa voz puede costar caro. El discernimiento es un regalo que protege, guía y revela. Y cuanto más caminas con el Espíritu, más rápido reconoces las señales en el día a día. Esto puede manifestarse de forma práctica en conversaciones con amigos, en el consumo de contenido online, en decisiones familiares o incluso en un ambiente espiritual de tu casa. ¿Alguna vez has sentido ese peso extraño al entrar en un lugar o has estado cerca de alguien y sentiste que necesitabas orar en silencio? No subestimes esas percepciones. No son superstición, son alertas del Espíritu. Él te da ojos espirituales para ver más allá de lo que los ojos naturales ven. Pero el discernimiento no es solo para protegerse, también sirve para amar mejor. A veces el Espíritu te muestra que esa persona difícil en el trabajo no es arrogante, sino que está herida, o que el adolescente rebelde de tu casa en realidad se siente abandonado. Eso cambia tu enfoque. No reaccionas con dureza, sino con sabiduría. No te alejas, sino que te acercas con estrategia espiritual. Eso es fruto de quien camina con el Espíritu y es poderoso. ¿Quieres desarrollar ese discernimiento? Pide por él. Ora con sinceridad: Señor, abre mis ojos espirituales. Y presta atención a lo que incomoda a tu espíritu. Lee la Biblia con el corazón atento, prueba todo, confirma con la palabra, comparte con personas maduras en la fe. El Espíritu confirma tus impresiones de varias formas, a través de la paz, de la palabra e incluso de circunstancias que Él permite para mostrarte algo. Y cuanto más discernimiento tengas, más preparado estarás para actuar con sabiduría en las tareas diarias, incluso en las más simples y rutinarias. Porque el Espíritu no solo revela lo que está mal, sino que también inspira a hacer lo correcto con creatividad, excelencia y propósito, la inspiración divina para tareas cotidianas. Es común imaginar que el Espíritu Santo solo se manifiesta en momentos espirituales, una predicación, una alabanza, una oración. Pero la verdad es que Él desea participar de absolutamente todo, incluso de tus tareas más simples: lavar los platos, trabajar, estudiar, cuidar de los hijos, organizar la casa, crear un proyecto. Nada de eso está fuera de interés de Dios. En Éxodo 31:3. Dios dice que llenó a Bezalel con el Espíritu de Dios, con sabiduría, habilidad y conocimiento en todo tipo de trabajo artístico. Esto muestra que el Espíritu inspira incluso el trabajo manual.
Cuando comienzas a caminar con el Espíritu, hasta la forma de organizar el día cambia. Él te ayuda a priorizar, a mantener el foco, a desarrollar creatividad, a encontrar soluciones donde solo había confusión. Conoces esa idea que surge de la nada durante una tarea, ese insight en medio de un problema, esa tranquilidad al hacer algo que antes era una carga. Muchas veces eso es el Espíritu soplando ideas divinas en medio de lo común. Él no espera que entres a un templo para actuar, se manifiesta mientras vives. Piensa en alguien que cuida una pequeña tienda. Con la orientación del Espíritu, comienza a tratar a los clientes con más gentileza, a cambiar el escaparate con sabiduría, a gestionar el tiempo con más eficiencia. O un profesor que de repente encuentra una nueva forma de enseñar que alcanza incluso a los alumnos más desinteresados. Eso es el Espíritu inspirando. No hay nada de mágico en eso. Es completamente real, porque Dios se importa con lo que ocupa gran parte de tu día. Y no se trata de usar a Dios para rendir más, sino de vivir con Él, permitir que cada tarea tenga propósito. Un hogar limpio con paz, una atención con compasión, un informe hecho con integridad, un proyecto entregado con excelencia. Así es como la gloria de Dios se manifiesta en lo ordinario. Como Pablo escribió: así que ya comáis, ya bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Incluso cuando surjan obstáculos, falta de motivación, cansancio, bloqueo creativo, el Espíritu está listo para renovar tus fuerzas. Solo tienes que pedir: Espíritu Santo, ayúdame a hacer esto con gracia, y verás que tareas antes pesadas se vuelven más livianas. La sabiduría divina entra incluso en la organización de la rutina. ¿Qué hacer primero? ¿Qué puede esperar? ¿Qué necesita hacerse de manera diferente? Esto evita estrés, frustración y rehacer el trabajo. Él no solo te ayuda a hacer, sino que te enseña a hacer mejor. Es en este punto donde entendemos que la inspiración del Espíritu no es solo para grandes ministerios, sino también para quien prepara el café, atiende en el mostrador o cuida de hojas de cálculo. Cuando Él está presente, todo gana un nuevo brillo. Incluso aquello que parecía automático se vuelve expresión de fe. Él está en tu día, en los detalles, recordándote que no estás solo, ni siquiera en las cosas que el mundo considera pequeñas. Y cuando esa inspiración comienza a ser reconocida y valorada, algo aún más profundo comienza a emerger: el entendimiento de tu llamado personal. Porque el Espíritu no solo inspira tareas, también revela propósitos. El Espíritu Santo y el llamado personal. ¿Alguna vez has pensado que no estás en este mundo por casualidad? Propósito específico sobre tu vida, una misión que nadie más puede cumplir como tú puedes, y es el Espíritu Santo quien revela ese llamado. Él no solo habita en ti, te conduce, lo que Dios soñó desde el principio. 1 Corintios 12:4-7 nos muestra que hay diferentes dones, diferentes formas de servir, pero es el mismo Espíritu quien opera en todos. O sea, no existe cristiano sin llamado. Existe cristiano que aún no ha descubierto cuál es su llamado personal. No es solo para quien está en el púlpito. Hay quienes son llamados a interceder en silencio, a aconsejar tras bambalinas, a acoger con ternura, a liderar con justicia, a enseñar con paciencia. El Espíritu distribuye dones conforme a la necesidad del reino y lo hace con sabiduría. A veces la persona piensa que no tiene nada especial, pero está llena de dones esperando ser activados. Y el primer paso es buscar intimidad con el Espíritu, porque es en lo secreto donde Él revela los detalles. Lo interesante es que el llamado no siempre llega con una placa escrita. Tu misión es esta. Muchas veces se revela poco a poco por medio de pasiones que no te abandonan, inquietudes que crecen, invitaciones que se repiten, oportunidades inesperadas. El Espíritu va cosiendo las piezas como en un bordado,
y de repente todo tiene sentido. El dolor que viviste, las experiencias que acumulaste, los talentos que cargas, todo converge en un punto, y ese punto es tu llamado. Por ejemplo, alguien que pasó por abandono puede ser usado para restaurar vidas. Alguien que se lleva bien con niños puede ser respuesta en una iglesia infantil. Un joven que ama la tecnología puede crear proyectos evangelísticos digitales. El Espíritu toma lo que parece común y lo transforma en herramienta. Lo que importa no es la visibilidad, sino la obediencia, porque el llamado no es para aparecer, es para servir, y servir movido por el Espíritu es lo que trae verdadera satisfacción. A medida que caminas con el Espíritu, Él va afinando tu corazón con el de Dios. Comienzas a percibir el dolor del mundo de una forma diferente. Aquello que antes era solo problema de otros, empieza a arder en tu espíritu. Eso es señal de activación. Ya no puedes ignorar ciertas causas, no por obligación, sino por compasión. El Espíritu está diciendo, tú eres la respuesta para esto. Y es en ese punto que el llamado se vuelve misión. Para quien está confundido sobre cuál es su propósito, el consejo es simple y profundo. Pregunta al Espíritu y luego obedece las pequeñas señales. Participa en algo nuevo, sirve en silencio, escucha consejos maduros, prueba caminos. El llamado se confirma en el camino, no en la teoría. Y el Espíritu es maestro en alinear tus pasos con los planes eternos. Él abre puertas, cierra otras, dirige a las personas adecuadas. Él es quien traza la ruta. Y si Él mismo es quien revela el llamado y nos capacita para cumplirlo, entonces también es Él quien se entristece cuando ignoramos esa dirección, porque hay actitudes y elecciones que pueden apagar la llama encendida por Dios, la llama que nunca se apaga. ¿Cómo no entristecer al Espíritu? El Espíritu Santo es sensible, es Dios, es poderoso, es eterno, pero también es delicado en el trato con quien lo lleva. Efesios 4:30 trae una alerta directa. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Esta afirmación nos muestra dos verdades al mismo tiempo: que el Espíritu habita en nosotros como sello de salvación y que nuestras actitudes pueden herir esa relación. Él no nos abandona fácilmente, pero se entristece cuando escogemos el camino contrario al que Él propone. Entristecer al Espíritu no es solo cometer un error aislado, es insistir en una vida desconectada de su dirección. Cuando alimentamos rencores, mentiras, orgullo, chismes, impurezas, deshonestidad, cuando ignoramos sus toques en nuestro corazón, la llama comienza a apagarse. No desaparece de una vez, sino que va disminuyendo hasta convertirse solo en brasa. Y ahí surgen los sentimientos de frialdad espiritual, desánimo, insensibilidad a la presencia de Dios. El problema no es que el Espíritu se haya alejado, es que nosotros lo hemos silenciado. Por eso, quien desea mantener la llama encendida necesita cultivar una vida de santidad y sensibilidad. No se trata de perfección, sino de rendición diaria. Es decir, sí cuando Él pide algo y decir no cuando Él alerta. Es pedir perdón justo después de caer, es restaurar relaciones rotas, es evitar ambientes que ahogan su voz. Todo eso alimenta el fuego. Primera Tesalonicenses 5:19 refuerza: no apaguéis al Espíritu. Hay elecciones que encienden y otras que apagan, y la responsabilidad es nuestra. Mantener esa llama viva exige práctica. Un ejemplo: si el Espíritu te alerta sobre una serie o música que está corroyendo tu paz, obedece. Si Él te impulsa a pedir perdón o a cerrar un ciclo, hazlo. Esos gestos son leña en el fuego espiritual. De la misma manera, descuidar la palabra, dejar de orar, alimentar rencores o vivir en pecado oculto son actitudes que crean una barrera entre tú y el Espíritu. Él sigue ahí, pero entristecido, limitado por nuestra resistencia.
También es importante cuidar las compañías, personas que se burlan de la fe, que ridiculizan la obediencia, que te alejan de la presencia de Dios. Todo eso colabora para apagar la llama. Caminar con quien honra al Espíritu te ayuda a mantener viva la sensibilidad. Conversaciones edificantes, amistades que oran juntas, ambientes que exaltan la presencia de Dios. Son como viento puro que reaviva la brasa y transforma el interior nuevamente en altar. Y vale recordar que el Espíritu no busca un desempeño perfecto, sino un corazón sincero. Si sientes que la llama está débil, no te condenes. Vuelve a Él, clama, alaba aunque no tengas ganas. Lee la palabra aunque no tengas emoción. El fuego vuelve cuando hay rendición. Él está listo para recomenzar contigo, para restaurar, para reavivar la llama. Es suyo y Él quiere que nunca se apague. Y cuando esa llama está encendida, la vida adquiere otro ritmo. Cada día se convierte en una oportunidad para estar lleno del Espíritu, para desbordar su presencia en todo lo que haces. Vivir plenamente llenos del Espíritu todos los días. Estar lleno del Espíritu no es un evento aislado, es una decisión diaria. Efesios 5:18 nos dice, sed llenos del Espíritu. La forma verbal está en presente continuo, lo que indica un proceso constante, no puntual. No basta haber tenido una experiencia poderosa años atrás. Lo que sostiene la vida cristiana es el llenado renovado, constante, fresco. Es como un vaso que se va vaciando a lo largo del día y necesita ser llenado de nuevo. Y quien vive así experimenta una vida que desborda paz, dirección, fuerza, creatividad, audacia y propósito. Vivir lleno del Espíritu es despertar con el corazón sintonizado en el cielo. Es pedir dirección antes de actuar. Es andar en vigilancia y gratitud. Es percibir a Dios en los detalles, en la sonrisa de alguien, en una conversación simple, en un versículo que salta a los ojos. Es vivir con la sensibilidad aguda, con el espíritu alerta y con el corazón disponible. No se trata de vivir en trance espiritual, sino de vivir con conciencia espiritual. Es la mente en Cristo en medio de un mundo distraído. Esa plenitud se alimenta con prácticas simples, pero profundas, alabanza sincera aunque no haya música, gratitud espontánea a mitad del día, lectura de la palabra con hambre de aprender, conversaciones espirituales que edifican, obediencia inmediata a las direcciones del Espíritu, perdón ofrecido con ligereza, silencio cuando quieres responder con ira, generosidad cuando el impulso sería guardar. Todo eso es combustible espiritual. Son prácticas pequeñas que mantienen el interior encendido. Las personas llenas del Espíritu no son perfectas, pero son perceptibles donde llegan. El ambiente cambia, hablan con sabiduría, ayudan sin esperar retorno, escuchan más que hablan y llevan una paz que no se explica. Este tipo de presencia no viene de la personalidad, viene de la comunión. El brillo en los ojos, el tono de voz, las actitudes, todo apunta a algo que no es humano, sino divino, y ese algo es el Espíritu desbordando incluso en los días difíciles. Quien vive lleno del Espíritu permanece firme. No significa que no llorará o se abatirá, pero sí que, aún abatido, no estará destruido porque la fuerza viene desde dentro, viene de lo alto y principalmente viene de Él. Es posible vivir una vida extraordinaria, incluso en escenarios ordinarios. Solo basta permitir que el Espíritu conduzca cada área: familia, finanzas, futuro, decisiones, emociones, todo bajo su influencia. Si sientes que has vivido por debajo de lo que podrías espiritualmente, esta es la invitación. Pide para estar lleno, pide con sinceridad y mantén la puerta abierta. No basta solo orar, es necesario alinear vida y disposición. El Espíritu no llena vasos que están llenos de orgullo, prisa o distracción. Él llena corazones rendidos, abiertos, sedientos. Corazones
que no solo quieren saber sobre Dios, sino vivir con Dios. Y si hay tanto poder, dirección y paz disponibles para quien vive lleno del Espíritu, entonces, ¿por qué tantos todavía viven vacíos, sin dirección, exhaustos? Quizás porque aún no han entendido que el Espíritu está disponible y que la relación con Él es el secreto de la vida que Dios soñó. Ahora que entiendes cuánto el Espíritu Santo desea formar parte de cada detalle de tu vida, dime, ¿por qué continuar viviendo en automático cuando puedes vivir con dirección? ¿Por qué seguir intentando resolver todo con la fuerza del brazo si hay un consolador a tu lado, listo para orientarte, fortalecerte e incluso consolarte en las horas difíciles? ¿Hasta cuándo vas a ignorar la voz suave que te llama a una relación más profunda, más real, más transformadora? ¿Has sentido la presencia del Espíritu en tu día a día? ¿Has dado espacio para que Él hable o has corrido tanto que apenas percibes los toques divinos en medio de la rutina? ¿Qué hoy necesita ajustarse en tu vida para que Él tenga libertad total en ti? Estas preguntas no son teóricas, son prácticas, y la respuesta está en tus decisiones diarias. Decide buscarlo con más intensidad. Decide invitarlo a tu rutina. Decide estar lleno del Espíritu y no solo ser conocedor de las Escrituras. Si esto tocó tu corazón, entonces no dejes que este momento pase. Dale like a este video ahora. Compártelo con alguien que también necesita esta transformación. Y suscríbete al canal. Activa la campanita para seguir recibiendo contenidos que profundizarán aún más tu caminar con Dios. Aquí profundizamos en la palabra y no tenemos miedo de vivir la fe en su plenitud. El Espíritu te está llamando y tal vez esta sea la respuesta que tanto buscabas. Ya.